importancia de este proyecto en la formación como ingenieros, se pensar en la ingeniería como aquella rama que busca dar soluciones a las necesidades que van surgiendo en la sociedad, desde resolver problemas hasta caprichos, inclusive mejorar algunos existentes para que sean eficientes y eficaces. Una de las ramas de gran importancia y valor dentro de la ingeniería mecánica son los materiales, desde los cuales se llegan a potenciar y rediseñar ideas que cumplan con lo requerido. En esta, aunque resulta complicado la síntesis y el desarrollo de algunos materiales innovadores que lleguen a cambiar el mercado de los materiales comunes, es importante conocer el proceso a través del cual se busca analizar todo. En este video se presentará qué tan viable llega a ser el desarrollo de un material cerámico de matriz aumentante componido como refuerzo. Se presentarán los pasos seguidos para cumplir con este objetivo, iniciando con la propuesta del material compuesto, seguido por la materialización del material, para evaluarlo mediante el ensayo mecánico a compresión, el cual será determinado por la normativa aplicada al mismo. Y a continuación se discutirán los resultados obtenidos de las pruebas. Se dará a conocer las conclusiones ayudadas por el equipo de trabajo. Marco teórico. En el uso de la boñiga a lo largo de la historia se puede mirar el área principal de la arquitectura campesina indígena de Colombia, los cuales se ha hecho el uso del bareque, el cual fue una de las principales tecnologías constructivas sismorresistentes en Colombia. Al final del siglo XIX, en muchas regiones del país sudamericano se utilizaba este método constructivo, destacándose por su sismorresistencia, rapidez y bajos costos. Todo esto antes de que el ladrillo y los morteros de arena y cemento llegaran a ciudades como Medellín y Bogotá, expandiéndose al resto del país. Este consiste en el uso de maderas, guadas y cañas entrelazadas recubiertas de barro, arcilla o boñiga de vaca, con lo cual se consiguen muros que soporten cargas a compresión, sismos y permiten un buen aislamiento térmico. Muchas tecnologías modernas requieren materiales con combinaciones de propiedades mecánicas que no son inusuales y que no pueden ser satisfechas por relaciones metálicas convencionales, la cerámica o los materiales poliméricos. Un material compuesto mezcla dos o más materiales para formar un material con propiedades mecánicas diferentes a las de cada uno de los materiales iniciales, donde cada material original continúa existiendo en una fase distinta a los otros. Esa es la característica principal que define al material como compuesto. La boñiga es el excremento del ganado vacuno y ganado caballar. Para este proyecto se tendrá en cuenta solo el excremento vacuno. Los principales usos que se les dan a este material son en forma de biogás para cocinar, como fuente productora de electricidad, construcción en casas en forma de adobe para bareques, elaboración de pinturas y elaboración de cemento. Es un material de construcción compuesto de una sustancia en polvo que, mezclada con agua u otra sustancia, forma una pasta blanda que se endurece en contacto con el aire. Se emplea para tapar o rellenar huecos y como componente en bloques de hormigón. La mezcla puede ser formada de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y muy finamente molida. El cemento, además de ser usado para la construcción, para unir, dar forma, rellenar y soportar cosas, se usa también como pegantes especializados para enchapes. Dentro de los materiales, lo primero por calcular fue la cantidad de cemento. A partir del volumen de un molde para una probeta se encuentra la cantidad de cemento que se requiere para una de ellas y multiplicándolo por la cantidad de probetas totales que se iban a realizar, o sea 7, se encuentra la cantidad de cemento total. Luego de hallar el cemento total, que fue aproximadamente 1,5 kg, se fue a conseguir ese cemento. Nos vendían por kilo y entonces compramos 2 kilos y se le dijo al encargado que necesitábamos una cantidad de arena necesaria para completar o hacer una mezcla estándar de cemento. Entonces el vendedor nos dio 2 paladas de arena de río. Esta fue necesario tamizarla para poder disminuir el tamaño de grano que se estaba utilizando. El siguiente material por obtener fue la boñiga. Simplemente en este caso se recogió la boñiga de unas reses y se dejó secar al ambiente hasta que quedó en una consistencia en la cual era posible de licuar. Y otras herramientas adicionales, materiales y métodos. Es importante señalar que para todo el proceso realizado en la elaboración de las probetas se empleó la norma técnica colombiana NTC 550, la cual nos habla de la elaboración y curado de especímenes de concreto en el sitio de trabajo. Aquí se dan los pasos que se deben seguir en la elaboración, las herramientas e implementos necesarios y cómo usarlos,
y además los tiempos requeridos para completar el curado de los especímenes de concreto. Además, se usa una mezcla de concreto estándar, la cual trabaja con 20% de cemento y un 80% de arena. En esta nos basamos porque es la que se usa en implementaciones estructurales, en aplicaciones estructurales. Hay otras que tienen un mayor porcentaje de cemento, pero solo es para hacer recubrimientos. Aclarando que el porcentaje de arena es el que se varía y se cambia por un porcentaje de boñiga. En los métodos usados para la fabricación de las probetas, el primer paso es la obtención de la materia prima, en donde, pues como ya se mencionó, la boñiga seca se mete en una licuadora para obtener un polvo que sirve como agregado en la mezcla. Además, es necesario tamizar un poco la arena de río porque habían piedras que tenían un tamaño de grano demasiado grande. A continuación, lo que se necesita es obtener los moldes. Para esto se usa el tubo PVC de 3 pulgadas de diámetro y por medio de una cegueta se van cortando longitudes de 6 pulgadas hasta obtener los 7 moldes necesarios. La norma nos pide además que se realice una lubricación de los moldes, pero se decide no implementar esto por el tema práctico que estamos realizando en la elaboración de las probetas. A continuación se realiza la mezcla de los agregados, en donde se usa una pala para poder realizar la mezcla y donde es necesario señalar que se usa un instrumento patrón que es simplemente 1/5 de la longitud de una probeta y una tapa de tubo PVC. Lo que se hace es cortar 1.25 pulgadas de longitud del tubo PVC porque eso representa 1/5 de la longitud total y por lo tanto es el 20% de un volumen para una probeta. Ya al momento de vertir la mezcla, esto se hace en 2 capas. Al cumplir la primera capa, que va hasta la mitad del molde, se utiliza una varilla de acero que debería ser de cabeza redonda, pero se trata de simular utilizando una varilla de acero de media pulgada y se realizan unas 30 inserciones a la mezcla. Luego se utiliza un palo de madera que trata de imitar al martillo con cabeza de goma, con el ideal de golpear suavemente a los costados y realizar vibraciones. Y luego de hacer este paso, pues para la primera capa se vierte otra capa que ya va hasta la superficie libre del molde y se vuelve a repetir este proceso. Con esto se vierte completamente la mezcla y lo que queda es aplanar la superficie. Para esto se utiliza un palustre con el cual se enrasa la superficie y se trata de aplanar lo más posible. Cumplido esto, lo que sigue es dejar fraguar a las probetas. La norma nos pide dejar por máximo 2 días de tiempo protegidos del sol y del ambiente a las probetas para que pues cumplan con su primera etapa de curado, que es el fraguado. Sin embargo, al cumplir los primeros 2 días, las únicas que parecían estar completamente secas o que habían fraguado eran las de 10% de boñiga, así que se desmoldan y se evidencia que aún tenían alguna ligera humedad en la parte inferior de estas, y las otras ni siquiera se tomó el riesgo de desmoldar porque en la superficie aún se notaba que había algo de agua. Ya para las de B20, el tiempo de fraguado tomó 5 días, mientras que para las de B40 el tiempo se extendió hasta casi 8 días. A continuación, la segunda etapa de curado implica o nos dice que debemos coger a las probetas y sumergirlas en agua porque necesitan de un entorno húmedo a 23 grados, pero no se deja a 23 grados porque no se podía mantener el agua a una temperatura controlada. Para los resultados fue necesario transformar la fuerza y desplazamiento a esfuerzos y deformaciones. Para los esfuerzos se usó el área con el cual la fuerza fue dividida y con ello se sacó el esfuerzo, y para la deformación el desplazamiento fue dividido entre la longitud inicial que tenía la probeta. Para las curvas de esfuerzo de deformación se encontró que las probetas que encontraban mejores condiciones eran las probetas que contenían 10% de contenido de boñiga. En ellas se encontró que el máximo esfuerzo permisible era cercano a 4 megapascales. Fue con ello que se decidió encontrar el módulo de Young para este caso, el cual nos dio un resultado de 0.25 gigapascales. A comparación del concreto común, el cual tiene un módulo de Young de 20 gigapascales, los datos obtenidos fueron mucho menor a lo esperado. Por último, se observa que la deformación aumenta a medida que aumenta de la misma forma la cantidad de boñiga que contiene la probeta. Además,
el esfuerzo resulta ser inversamente proporcional a la cantidad de boñiga que se tiene en la probeta, siendo las de 40% las que consiguen un menor esfuerzo, llegando a esfuerzos máximos entre 0.3 a 0.4 megapascales. Frente a lo analizado por el grupo y lo discutido entre todos, lo primero por señalar es el problema en los tiempos de fraguado que se evidenciaron al aumentar el porcentaje de boñiga agregada, porque evidentemente el tiempo pasó de 2 días hasta 5 y casi 8 días en las de mayor porcentaje. Esto puede ser por dos razones particulares. La primera de ellas es que desde el principio las probetas que tenían un mayor porcentaje de arena requirieron una cantidad de agua adicional, porque al momento de agregar el agua, la boñiga, que estaba completamente seca, la absorbía y no quedaba suficiente humedad para la mezcla y poder obtener la consistencia necesaria. Así que se llegó hasta un 150% más de agua de la que se solicita en la norma para las probetas B40. La segunda razón que se puede proponer es que la boñiga, pues al ser una materia orgánica, desde el principio tiene la tendencia a absorber y mantener la humedad que ya había perdido luego de que se había dejado secar. Además, esta discusión abordada inicialmente por el grupo se pudo evidenciar por medio de la segunda etapa de curado, ya que luego de que las probetas fraguan, el cemento fragua, se dice, o bueno, ya supuestamente no puede o no absorbe nuevamente agua. Por lo tanto, en la segunda etapa de curado, luego de que las probetas fraguan, ya no deberían absorber esa humedad que está rodeándolas. Pero para las probetas B10 y B20 sumergidas en agua, al momento de realizar los ensayos mecánicos 4 horas antes, como dice la norma, se sacaron del agua, pero parecían estar húmedas. Y al momento de realizar las pruebas mecánicas de compresión, se pudo ver que en la superficie de fractura toda la probeta parecía ser arena mojada. Entonces, evidentemente, la probeta había absorbido completamente el agua nuevamente y la había retenido. Así que de este modo pensamos que la segunda razón de la boñiga, al ser materia orgánica, absorbe y retiene el agua con una mayor fuerza de lo que hace, por ejemplo, la arena de río, y lo cual resulta en un problema porque no sabemos cuántas veces puede reabsorber agua y porque afecta pues el sentido del concreto, porque la idea de utilizar el cemento es que se puede acelerar el tiempo de secado y obtener un tiempo de fragua rápido de 2 días y poder construir rápidamente y poder ir poniendo cosas pesadas sobre una estructura. Pero si en problemas donde hay agua que se absorbe y que el material está constantemente perdiendo su resistencia mecánica por esta absorción de agua, entonces ya es peligroso y no tiene sentido implementar un material que tenga este tipo de problema de retención de humedad. Aunque este material soporta carga, esta no llega a ser equivalente o semejante a la presentada por el hormigón tradicional. En las conclusiones encontramos que el uso de boñiga no resultó beneficioso para soportar cargas a compresión a comparación del concreto común, obteniendo un módulo de Young de 0.25 gigapascales para una probeta de 10% de boñiga, la cual soportó el mayor esfuerzo de todas las probadas, a comparación de los 20 gigapascales que se consigue de módulo de Young del concreto común. Además de esto, la elaboración de probetas se vio muy afectada por el agregado de boñiga, ya que cambió la cantidad de agua requerida, el tiempo de fraguado y la segunda etapa de curado especificadas por la norma, haciendo este proceso mucho más tardío y con lo cual se consiguieron probetas que no conseguían un fraguado correcto. También podemos concluir que entre mayor sea el porcentaje de boñiga, mayor será el porcentaje de porosidades presentadas en las probetas, lo cual contribuye a ser menos resistente frente a cargas de compresión. Por otro lado, la porosidad presentada en probetas B40, que son las probetas que presentan mayor porosidad, puede ser resultado de la falta de consistencia en la mezcla al ser vertida en el molde, además de que estas presentan un bajo peso, lo cual se debe a tantos espacios vacíos. La calidad
Otra conclusión es que la calidad de las probetas se ve afectada debido a la falta de material y herramientas adecuadas para la elaboración de estas probetas, las cuales, debido a esto, se evidenciaron defectos geométricos y mucha porosidad por falta de vibración y llenado de espacios durante su elaboración.